Durante décadas, millones de personas han creído que usamos solo una décima parte de nuestro cerebro, que el otro 90% está dormido, esperando ser activado. En este video te voy a mostrar 5 verdades que desmontan el mito, cómo nació esa idea y por qué terminó convirtiéndose en una obsesión global sobre el potencial humano. La historia no es lo que imaginas, y la ciencia tiene algo mucho más poderoso que decir. El mito del 10%. Una de las ideas más difundidas sobre el cerebro humano es que solo usamos el 10% de su capacidad. La frase ha aparecido en libros de autoayuda, discursos motivacionales, comerciales y hasta en películas que juegan con la posibilidad de desbloquear el supuesto resto oculto. Pero aquí va un dato clave. No existe ninguna evidencia científica que respalde esa afirmación. La idea es seductora. Pensar que tenemos un 90% de poder mental sin explotar suena como una promesa a punto de cumplirse. ¿Y si solo necesitáramos la técnica correcta para activarlo? Esa pregunta ha alimentado toda una industria, pero la neurociencia dice otra cosa. Hoy sabemos, gracias a tecnologías como la resonancia magnética funcional, que el cerebro está activo casi en su totalidad, incluso durante tareas simples o momentos de descanso. El mito no solo es falso, sino que también subestima lo compleja que es la actividad cerebral. Áreas distintas se especializan en movimientos, lenguajes, memoria, emociones y decisiones. Aunque no las sintamos conscientemente, esas funciones trabajan todo el tiempo. No hay zonas vacías ni regiones esperando ser despertadas con algún truco mental. Lo más curioso es cómo esta afirmación se diseminó sin que nadie se detuviera a cuestionarla seriamente. En parte porque suena científica. Decir solo usamos el 10% del cerebro suena medible, como si alguien hubiera calculado eso alguna vez. Pero no fue así. No hay estudios que lo hayan dicho. Es una frase que se repitió tantas veces que terminó pareciendo verdad. Este primer paso es clave para entender por qué este mito sobrevivió tanto tiempo. No porque haya pruebas, sino porque alimenta una fantasía poderosa, que somos más de lo que creemos. Y en eso hay algo de verdad, aunque no de la forma que muchos piensan. El origen de la mentira. Para que una mentira se vuelva creíble, no necesita ser cierta, solo necesita repetirse lo suficiente. En el caso del mito del 10%, esa repetición comenzó con una distorsión. A principios del siglo XX, el psicólogo William James dijo algo que sonaba inspirador, pero fue malinterpretado, que la mayoría de las personas solo aprovecha una pequeña parte de su potencial mental. Jamás mencionó porcentajes, ni mucho menos lo presentó como un hecho científico. Con el tiempo, esa idea se fue simplificando, condensando y transformando en una frase llamativa: solo usamos el 10% del cerebro. Fue una deformación útil para quienes buscaban motivar al público, vender libros de desarrollo personal o crear un aura de misterio alrededor del ser humano. Nadie comprobó el dato porque parecía tener sentido. Era simple, potente y sonaba a ciencia. También ayudó que en esa época la neurología era todavía un terreno poco explorado. La mayoría de la gente no tenía acceso a estudios serios sobre el cerebro, así que la frase se filtró en la cultura popular sin resistencia. Algunos artículos en revistas de divulgación e incluso programas educativos de televisión la repitieron sin cuestionarla. Fue así como pasó de ser una metáfora a convertirse en una verdad aceptada. Lo más interesante es que esta distorsión nunca vino de un científico serio publicando una investigación. Vino de la necesidad de encontrar una frase que inspirara, que hiciera a las personas sentirse incompletas, pero con esperanza. Y en el fondo esa es la clave del éxito del mito. Le dio a la gente una excusa para creer que podían ser mucho más. Ese deseo de transformación no es falso, pero el camino para lograrlo no tiene nada que ver con porcentajes cerebrales. Tiene que ver con otra capacidad humana muy real de la que hablaremos más adelante. ¿Cómo se volvió viral? Una mentira poderosa necesita un buen altavoz, y el mito del 10% lo encontró justo cuando el mundo empezaba a obsesionarse con el crecimiento personal. Durante el auge de los libros de autoayuda en los años 60 y 70, la idea de que había un potencial oculto esperando ser desbloqueado se volvió irresistible. Autores, oradores motivacionales e incluso publicistas lo usaron como gancho. Si solo usas el 10% de tu mente,
Imagina lo que podrías lograr si activas el resto. La frase se volvió un lema aspiracional. No necesitaba pruebas, solo prometer una versión mejorada de ti mismo. Así, lo que había empezado como una cita mal interpretada se convirtió en una herramienta de venta. Y con la llegada del cine y la televisión moderna, esa narrativa se volvió aún más atractiva. Películas como Lucy, 2014, o Sin Límites, 2011, tomaron el mito como punto de partida y lo llevaron al extremo. Personajes que desbloquean el otro 90% del cerebro y desarrollan habilidades sobrehumanas, telequinesis, inteligencia infinita, control del tiempo. Todo encajaba con esa misma fantasía, que dentro de nosotros hay un poder dormido que solo necesita ser despertado. Lo irónico es que estas historias nunca buscaron ser científicas, pero al estar envueltas en lenguaje técnico y escenas que imitan documentales, terminaron reforzando la idea como si fuera un hecho real. La ficción se disfrazó de ciencia y el público lo aceptó sin cuestionar. Así fue como una mentira sin evidencia logró sobrevivir más de un siglo, no por ser cierta, sino porque alimentaba algo emocionalmente profundo, la esperanza de que no estamos usando todo nuestro potencial. Y aunque eso suene inspirador, la verdadera historia del cerebro es incluso más fascinante que cualquier guión de Hollywood. La verdad científica. A diferencia del mito, la ciencia no necesita sonar inspiradora para ser cierta. Hoy, gracias a tecnologías como la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones, sabemos con absoluta claridad que el cerebro humano está en constante actividad, incluso durante el sueño o en reposo absoluto. No existe ninguna zona apagada esperando ser encendida. Cada parte del cerebro cumple una función específica. El lenguaje, la memoria, la coordinación, la percepción visual, las emociones y la toma de decisiones dependen de áreas distintas. Aún haciendo algo tan simple como mover un dedo o recordar un número, múltiples regiones se activan simultáneamente. No hay espacio desperdiciado. Los escáneres cerebrales han demostrado que, aunque no se use todo el cerebro al mismo tiempo, lo cual sería disfuncional, a lo largo del día usamos prácticamente todas sus regiones. Es como una orquesta, cada instrumento entra en diferentes momentos, pero todos son fundamentales para la melodía completa. Además, el cerebro es un órgano costoso en términos de energía. Representa solo el 2% del peso corporal, pero consume cerca del 20% de la energía del cuerpo. Desde una perspectiva evolutiva, sería absurdo que el cuerpo mantuviera una estructura tan demandante si apenas se utilizara. La biología no es tan ineficiente. A nivel académico, no existe ningún estudio publicado en revistas científicas serias que respalde la idea del 10%. Es simplemente una cifra sin origen claro, repetida por generaciones. La neurociencia moderna la considera completamente desacreditada. Por eso, cuando alguien dice que solo usamos el 10% del cerebro, lo que realmente está haciendo es repetir un eco sin fundamento. La realidad es más impresionante. Usamos todo nuestro cerebro, todo el tiempo, incluso sin darnos cuenta. El verdadero potencial. Desmentir el mito del 10% no significa negar que tenemos potencial. Al contrario, la verdad es mucho más poderosa y realista. No tenemos un cerebro subutilizado, tenemos uno que puede cambiar, adaptarse y mejorar constantemente. Ese fenómeno se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para modificar sus conexiones neuronales con base en la experiencia, el aprendizaje y la repetición. Durante mucho tiempo se creyó que las neuronas se formaban solo en la infancia y que el cerebro adulto era estático. Pero hoy sabemos que no es así. Aprender un idioma, tocar un instrumento, meditar o incluso cambiar un hábito puede literalmente alterar la estructura del cerebro. Esto significa que no necesitamos desbloquear zonas ocultas. Lo que necesitamos es estimular las áreas que ya tenemos para que se vuelvan más eficientes. La práctica, la disciplina y la intención son las herramientas verdaderas para expandir nuestras capacidades mentales. Y lo mejor, no es una promesa vacía. Está respaldado por décadas de investigación científica. Por ejemplo, estudios han demostrado que los taxistas de Londres, que memorizan cientos de rutas, desarrollan una parte del hipocampo más grande que el promedio. Lo mismo ocurre con músicos, atletas y hasta personas que practican meditación con regularidad. Sus cerebros cambian físicamente por lo que hacen, no por lo que creen que podrían hacer.
Así que la buena noticia no está en un 90% escondido, sino en un 100% capaz de transformarse con esfuerzo, enfoque y tiempo. Esa es la verdadera magia del cerebro humano. No es que no lo estemos usando, es que no siempre sabemos cómo entrenarlo. Y ahí es donde empieza el verdadero potencial, no en desbloquear algo misterioso, sino en usar lo que ya tenemos de forma más consciente y deliberada. La idea de que solo usamos el 10% del cerebro suena intrigante, pero en realidad nuestro cerebro no tiene partes dormidas, tiene capacidades que se desarrollan con uso, intención y práctica. No necesitas activar zonas ocultas, necesitas entender que lo que ya tienes es extraordinario. Cada decisión que tomas, cada habilidad que entrenas, cada hábito que repites, moldea tu mente. Y eso no es un mito, es una de las verdades más potentes que la neurociencia ha descubierto. No se trata de cuánto usas, sino de cómo lo usas. Ahora queremos saber qué piensas tú. ¿Creías en el mito del 10%? ¿Qué parte de esta historia te sorprendió más? Déjalo en los comentarios, nos encanta leerte. Y si te gustó el video, dale like y comenta. Eso ayuda muchísimo y permite seguir creando contenido como este.